Luz Marina Bernal, la madre de Soacha. En la Fiscalía de Ocaña nos recibieron un fiscal y un ayudante. ¿Por quién vienen?, dijo el primero. Por Fair Leonardo Porras Bernal. Ambos soltaron la risa. Les pregunté por qué reían. Porque usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista, repusieron. Entonces los miré a los ojos y afirmé: ¿Ustedes creen que un joven que no sabe leer, no sabe escribir, no identifica el valor del dinero, que tiene una mentalidad de un niño de 8 años y una discapacidad en su pierna y brazos derechos, puede liderar un grupo al margen de la ley? Me miraron, dejaron de sonreír. Uno de ellos dijo: Ese fue el informe que dio el ejército. Mi hijo mayor los miró, cayó sentado sobre un sillón, se cogió la cabeza a dos manos, se puso a llorar y dijo: Yo que presté mi servicio militar, que le serví a mi patria, no puedo creer que el ejército haya asesinado a mi hermano. Fair Leonardo había tenido problemas desde antes de nacer. Era mi segundo hijo. Yo había quedado embarazada de él 6 meses después de nacido John Smith, mi hijo mayor, y el día que cumplía 5 meses, un carro me atropelló y desprendió el cerebro de mi bebé. Los médicos me dijeron que el feto se había muerto y me mandaron a casa para que mi organismo lo expulsara, porque no podía intervenirme. Pero él nació un mes después, el 22 de diciembre del 81, y nació bien. A los 3 meses le diagnosticaron meningitis, duró 7 meses en estado vegetal en la clínica San Rafael. Tuvo fiebre y convulsiones. Hubo una junta médica, todos los médicos dijeron que se moriría y que no había nada que hacer. Solo uno dijo que si él vivía quedaría mongólico o con retardo mental. Otro manifestó que podían colocarle una válvula cerebral porque se le acumulaba líquido cefalorraquídeo, pero que valía 200.000 pesos. ¿Y yo de dónde iba a sacar 200.000 pesos? Le pregunté al doctor si me garantizaba que mi hijo quedaría bien. Dijo que no, y que podía morirse en la cirugía. Entonces le dije que lo dejara así. Solo Dios sabía si Fair Leonardo iba a ser para este mundo. Ya llevaba más de 6 meses en la clínica cuando el doctor Galeano me dijo que daba 20 días para que decidiera si desconectaba a mi bebé. De usted depende la orden para desconectarlo, me dijo. Mi niño había estado conectado a una máquina que hacía ruido. Todo era artificial. Lo tenían enchufado en la cabeza, en los brazos, en las piernas. Tenía una manguera por cada fosa nasal. Una le ponían comida y por la otra los medicamentos. Para mí la decisión de desconectarlo era muy difícil. Los primeros 8 días fueron duros, pero un sábado en el piso séptimo del hospital, cuando había acabado de hacerle los masajes a Leonardo, salí al pasillo, me senté sola, cerré los ojos y sentí que alguien me tocaba el brazo y me preguntaba: ¿Tú crees en Dios? No sé, dije. Yo entro a una iglesia porque todo el mundo entra, y rezo el Padre Nuestro porque me lo enseñó mi madre, pero no sé. Regálaselo a Dios, porque Dios es el único que hace milagros, dijo. Cuando abrí los ojos no había nadie, y hasta el momento no sé quién me habló. Al rato llegó la enfermera, era una barranquillera, se llamaba Leo. Le conté lo que me había ocurrido. Entonces me preguntó: Luz Marina, ¿usted cree en Dios? No sé. Yo sí creo en Dios, dijo. Vaya a Monserrate, compre un velón grande, un cuadro del Señor de Monserrate y 2 cuerpecitos de niños hechos en veladora. Mándelos a bendecir, eche uno entre la caja de cristal y el otro llévelo para su casa. Le dije que no tenía plata, entonces me dio un billete y al día siguiente me fui a las 4 de la mañana para Monserrate. Compré lo que ella me indicó, fui a la misa, me bendijeron todo y metí el niño en la caja de cristal. Cayó a los pies de Jesús. Luego fui a la clínica. Al llegar le dije a Leito que ya había hecho lo que ella me había dicho. Me recomendó que todos los días rezara aun cuando fuera un Padre Nuestro y le pidiera a Dios que me ayudara con Fray Leonardo, y así fue. Cuando se cumplió el plazo de los 20 días, el doctor Galeano me preguntó qué íbamos a hacer con él. Desconéctelo, dije. Lo desconectó. Me pidió que preguntara en la caja cuánto debía. Me informaron que debía 30.000 pesos. Estábamos en 1981 y eso era mucho dinero. Yo no lo tenía. Llamé a mi hermano Álvaro, que entonces trabajaba en Arroceros del Llano, y me regaló un cheque de 50.000. Lo cambié en Villavicencio, pagué el dinero de la clínica San Rafael. Me entregaron al niño, cogí un taxi y me fui para la casa. El médico no quiso darme medicamentos para Leonardo porque, según él, ya no había nada que hacer, salvo esperar que muriera.
pero mi hermano me dijo que me había conseguido una cita con otro médico para que viera a Leonardo y que me fuera con los dos niños para San Martín Meta. Así lo hicimos. Fuimos a la consulta donde la doctora Ana Griselda Chávez apenas vio al niño dijo que tenía meningitis aguda, que le habían sacado líquido de la columna, que tenía paralizado medio lado, que vivía con un dolor de cabeza constante y que le quedaba poco tiempo de vida. ¿Usted sabía eso? Sí, señora, respondí. Me prometió que haría todo lo posible por salvarlo. Hizo una fórmula y me dijo que comprara sus medicamentos en el menor tiempo posible. Mi hermano se fue de inmediato a comprarlos. Eran 5 inyecciones, una transparente, otra lila, otra amarillita, otra verde menta y otra azul. La doctora metió las 5 inyecciones en una jeringa, cogió la fórmula, la quemó en un cenicero, le tomó la piernecita al niño y lo inyectó. Sálgase que ya la llamo, me dijo. El tiempo de espera fue muy largo, era como si el tiempo se hubiera quedado estático. Pasó más de media hora. Yo estaba muy ansiosa porque la doctora me había dicho que el niño le quedaban pocos minutos de vida. Pensaba que había muerto. Al fin la enfermera me llamó. Entré. Yo escuchaba un llanto que me alaba. La doctora me abrazó fuerte. Eso me asustó más. Pero luego me dijo, la felicito, su hijo tiene muchos deseos de vivir. Cuando ella me acercó a Leonardo vi que después de 8 meses abría los ojos por primera vez y lloraba. Para mí ese fue como el segundo nacimiento de mi hijo. Estaba muy feliz de verlo, de escuchar que lloraba. Me decía, los milagros existen. Le pregunté a la doctora por qué no movía la pierna, ni la mano, ni el brazo del lado derecho. Me dijo que después le podrían hacer terapias ocupacionales. Llevé al niño cada 8 días a consulta con la doctora. Así fue hasta que cumplió 2 años. Ella me enseñó a hacer las terapias ocupacionales para que pudiera recuperar el movimiento del brazo y de la pierna. Pero a los 2 años regresamos a vivir a Bogotá, y cuando volví para llevar a Leonardo al control, me encontré con que la doctora Ana Griselda Chávez se había ido a vivir a Venezuela. Al llegar a Bogotá, Fair Leonardo iba a cumplir 3 años. Matriculé a los niños en el colegio externado Sagrado Corazón. Era un jardín. Los profesores se la pasaban alzando a Leonardo, era muy bonito, tenía los ojos azules, de ahí que después lo llamaran el gringo. Le permitían que casi todo el día durmiera en sus hombros, no le exigían nada, y a un niño hay que educarlo desde pequeño para que empiece a adquirir responsabilidades, así tenga el problema que tenga. Hay que enseñarle a ser independiente, pero no, en ese colegio le enseñaron a ser un poco irresponsable. Yo me di cuenta de que a Leonardo le pasaba algo cuando empecé a enseñarle a hacer tareas. No las hacía. Entonces lo llevé donde un pediatra y le dije que creía que mi hijo tenía una dificultad de aprendizaje. No piense eso, no lo subestime, el niño es todavía muy pequeño, matricúlelo en un colegio común y corriente, me dijo, y así seguimos. Luego, cuando Leonardo tenía 6 años, volvió a convulsionar. En el hospital de Soacha lo remitieron a la clínica San Rafael. Me encontré con el doctor Galeano y con Leito, la enfermera que tanto lo quiso. No podían creerlo cuando nos vieron. Para ellos, Leonardo había muerto hacía más de 5 años. Le formularon tregretol, suspensión y me autorizaron para que lo afiliara a la Liga contra la Epilepsia. Pasó el tiempo, el niño no volvió a convulsionar. Entró a preescolar, después intenté matricularlo en primero. Yo seguía enseñándole, pero aprendía de momento cositas y a la media hora ya no se acordaba de nada. En el colegio me decían que no hacía tareas, que le hablaban y él se levantaba y se iba, que era hiperactivo y que no se estaba quieto en un solo puesto por mucho tiempo. En los colegios empezaron a rechazarlo. Estuvo en el departamental y en el colegio Convivencia. Entraba a grado 0, pero ya estaba muy grande. Después me recomendaron el colegio especial. Ahí los compañeros tenían síndrome de Down y con ellos, en lugar de avanzar, retrocedía. Por ejemplo, si Leonardo veía que alguno de sus amiguitos se movía mucho, él se movía igual. Y cuando yo le preguntaba por qué se movía así, me contestaba: porque mi amiguito Jorge se mueve así. Lo saqué del colegio cuando tenía unos 11 años. Luego me dijeron que había un instituto, Promadín, donde les enseñaban a hacer cosas como traperos, escobas, etc. Pero llegó un momento en el que Leonardo me dijo: no, madre, ya no puedo aprender, no invierta más dinero en mí. Después supe que en la Fundación Amor en Compartir tenían un aula de niños especiales, les enseñaban a hacer manualidades, pintura, bordados, pan. Leonardo aprendió allá a hacer pulseras y a bailar.
A él le gustaba más lo artístico, bailar salsa, bailaba con ritmo, pero nunca pudo aprender a leer ni a escribir. Cuando tenía 14 años se me perdió 3 meses, yo casi me muero. Resulta que un vecino le dijo que lo acompañara a llevar 3 bultos de mercancía al barrio 20 de julio, pero el señor no sabía de su problema. Se subieron al bus, entregaron la mercancía, el señor le dio la plata y le dijo que se devolviera para la casa. Leonardo le pidió a un policía que lo ayudara y lo llevó a un bienestar familiar. Lo busqué por todas partes hasta que un día una amiga me dijo: camine y la llevó a un sitio donde le dicen dónde está su hijo. Me llevó a una casa en el 20 de julio, subí unas escaleras. En el tercer piso había una terraza. Ahí estaba una señora que tenía 2 búhos, uno blanco y uno negro. Los búhos lo miraban a uno. La señora tenía un cultivo de plantas aromáticas que olían delicioso. ¿Usted a qué viene?, me preguntó. Uno de mis hijos desapareció y no lo encuentro, dije. Entonces ella me pidió su nombre y una foto. Él está bien, comentó. ¿Pero dónde?, dije. Se paró frente a mí y me dijo: usted se va por esta calle derecho, pasa una iglesia y un parque, y al pie de una loma encuentra a su hijo. Él está con muchas personas. Fui por donde la señora me dijo, pasé la iglesia y el parque y llegué a una sede de bienestar familiar. Eran cerca de las 3 de la tarde. Mostré la foto de Leonardo y pregunté si lo habían visto. Sí, ese niño está aquí, dijo la trabajadora social. Lo trajo un policía. Le preguntamos si tenía papá y mamá y dijo que no, y si sabía la dirección donde vivía o el teléfono, y también dijo que no. La doctora me pidió que lo esperara media hora porque en ese momento estaba en clase de educación física. A la media hora lo llevaron. Tenía el uniforme de bienestar familiar. Yo estaba con mi hijo mayor. Cuando nos vio se puso a llorar. Exclamó «Mami» y nos abrazó. Entonces la doctora le dijo: venga, mono. Él no había querido decir cómo se llamaba. ¿Él quién es? Él es mi hermano, John Smith Porras Bernal. ¿Y ella quién es? Es mi mami, Luz Marina Bernal. ¿Y usted cómo se llama? Fair Leonardo Porras Bernal. ¿Y dónde vive? En Soacha Compartir. ¿Y por qué me dijo que vivía en Bosa? Porque mi mami y mi papi me han enseñado que uno tiene que quedarse callado, que no puede decirle nada a nadie. En esa época le decíamos que no dijera nada porque podían robárselo, llevárselo o podía pasarle algo. Como a las 5 de la tarde la doctora dijo que se había acabado el tiempo de atención y que Leonardo no podía irse con nosotros. Me lo entregaron 15 días más tarde, después de hacerme un seguimiento, de ir al barrio, averiguar con los vecinos qué tal era nuestra familia, ver cómo vivíamos y observar cuál era la reacción de Leonardo al encontrarse con el papá, con los hermanos y conmigo. Ellos creían que el niño se había ido de la casa huyendo del maltrato familiar, pero se dieron cuenta de que todos nos pusimos a llorar de emoción al verlo nuevamente. Es que Fray Leonardo era muy detallista. Por ejemplo, todos los días, con las moneditas que le daban, compraba una rosa roja y me la traía. La escondía detrás de la espalda con una chocolatina de 100 pesos y decía: Marrecita, te traje un regalo. ¿Y hoy qué regalo es?, preguntaba yo. Adivine, contestaba. No, ni idea, respondía yo. Entonces sacaba la rosa, me la daba, me abrazaba y me decía: Marrecita, te amo mucho. Y el día de amor de la amistad también me daba una rosa. Cuando Bienestar Familiar me entregó a Leonardo, se dedicó a ayudar a la comunidad. Por ejemplo, si la vecina empezaba a remodelar su casa, él le decía: Hola, Sarita, ¿cómo está? ¿Le ayuda a cargar el cemento? O les hacía mandados a las señoras del barrio que pedían que les comprara algo en el supermercado, y él le contestaba: Escríbame en un papelito lo que necesita, écheme la plata en una bolsita y yo le traigo el mandado. Algo le pagaban por los mandados y él iba ahorrando, o también hombres que trabajaban en construcción le decían: Chino, camine y nos ayuda a trabajar, y se lo llevaban desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por 500 pesos, nunca le pagaban lo que merecía. A veces nos traía monedas, a veces billetes. Yo me sentí orgullosa del trabajo que mi hijo hizo, porque a pesar de su discapacidad fue muy amable, sociable y respetuoso con la gente. Leonardo era muy activo, también iba a las reuniones de la Junta de Acción Comunal y daba ideas. Por ejemplo, decía que el barrio necesitaba un parque donde los niños pudieran jugar y donde hubiera columpios y canchas de fútbol o de basquetbol, y así, ayudando a la comunidad, duró hasta que lo desaparecieron. El primer sábado de enero de 2008 llegó mi marido de viaje. Él manejaba una tractomula.
y me dijo que le habían robado la maleta y la billetera con la plata y los papeles. Me preguntó si podría acompañarlo el martes a sacar la cédula y el pasado judicial, pues el lunes era festivo. Le dije que sí. El sábado en la tarde Leonardo y mi esposo fueron a hacer una visita. Por la noche le serví la comida, sudado de pollo con arroz, arvejas y jugo de uva. Leonardo comió y se acostó. El domingo, como a las 10 de la mañana, un señor golpeó y preguntó si estaba el gringo. Sí, señor, ¿para qué sería? Dije. Es que rompió una pared y él siempre me ayuda a sacar los escombros. Leonardo se levantó y dijo: Hola, patroncito, dígame en qué le puedo ayudar. Después del desayuno cogió el balde, me dijo que iba a ayudarle al señor y que ya volvía. Más tarde regresó con 10.000 pesos. Luego nos pusimos a jugar póker y Rummikub. El lunes festivo Leonardo no se levantó. Yo le llevé el almuerzo a la cama y el papá se molestó. Ya como a las 6 de la tarde se levantó, se bañó y volvió a acostarse. El martes 8 de enero me levanté a las 4 de la mañana, hice el desayuno y el almuerzo para mis hijos, y a las 6 salí con mi esposo. Hicimos las vueltas. A las 4 llegué a la casa. No había nadie. Para mí era normal que mis hijos no estuvieran, pues cada uno hacía sus cosas. Cociné. Después me puse a hacer tarjetas en troquelado y filigrama. Primero llegó mi esposo, luego llegaron mis hijas, Dolly y Liz. Les serví la comida. A la 1 de la mañana llegó John Smith. Yo aún estaba haciendo tarjetas, entonces me dijo: ¿Y su merced por qué no se ha acostado? Porque los estoy esperando a ustedes dos. ¿Cómo así? Me dijo. ¿Luego Leonardo no estaba con usted? No, mami, contestó. Esta mañana nos levantamos como a las 10, nos bañamos, desayunamos y a las 12 llamó un señor y preguntó si estaba el gringo. Él pasó y yo oí que le dijo: Sí, patroncito, ya voy para allá. Según John Smith, los dos salieron a la esquina. Leonardo le dijo que se cuidara, que lo llamara tan pronto volviera de Funza. Le contó que iba a San Nicolás, donde estaba ese patrón, y que se encontrarían más tarde. Después se abrazaron. Esa fue la última vez que se vieron. No se preocupe, mami, que de pronto vino el tío y se lo llevó a Leonardo para su casa. Duerma más bien y mañana lo buscamos, dijo John Smith. Me recosté, pero no pude dormir. Muy temprano llamé a mi hermano. Le pregunté si Leonardo estaba con él, pero me dijo que hacía 15 días no veía a ninguno de los chicos. A las 8 de la mañana fui a la inspección de policía. Leonardo era muy amigo de los policías y de los militares del barrio, porque a 4 cuadras había una base militar, y él les llevaba tinto para calmarles el frío. Entonces les pregunté a los policías si habían visto al mono que les ayudaba a cuidar las motos. Respondieron que hacía días no iba a la estación. Les pedí que me indicaran qué debía hacerse en caso de que una persona desapareciera. Dijeron que Leonardo debía estar por ahí y que en todo caso tenía que esperar, pues la fiscalía solo recibía la denuncia 72 horas después de la desaparición. Ese día recorrí el barrio con mis hijas. Les pregunté a amigos y vecinos si habían visto a Leonardo. Dijeron que no. A las 72 horas fui a la fiscalía de Soacha. Me atendió una mujer mona. Me dijo que era la fiscal. Le dije que iba a poner una denuncia por desaparición. Entonces me contestó: No le voy a recibir la denuncia porque aquí siempre colocan denuncias de personas extraviadas y nunca vienen a retirarlas. Y agregó: Deje tranquilo a su hijo, él debe estar divirtiéndose en Girardot con la novia, porque las mamás tienen la costumbre de tener a los hijos debajo de las enaguas, porque no los dejan divertirse. Le contesté que mi caso era muy diferente porque mi hijo no estaba acostumbrado a salir solo y no tenía novia. Entonces dijo que volviera después. Fui a la casa, les comenté a mis hijos que en la fiscalía no me habían ayudado. Decidimos buscar a Leonardo por nuestros propios medios y después volver a la fiscalía a ver si nos daban una manito. Empezamos buscando en los hospitales, en las clínicas. Yo tenía miedo que mi hijo de pronto hubiera convulsionado y lo hubieran llevado a un hospital, pero nunca se me pasó por la mente que estuviera muerto. En febrero regresé a la fiscalía y me atendió la misma mujer. ¿Otra vez usted aquí chillando y su hijo divirtiéndose por allá? Dijo. Pienso que esa señora nunca fue madre. Salí furiosa, el vigilante me pasó un papel. Se lo rapé. Después, en el bus, vi que tenía escritas direcciones de hospitales, clínicas, casas de albergue, el IMPEC, medicina legal. Entonces me dio mal genio y dije: Yo no voy a ir a medicina legal porque mi hijo no está muerto. Pensé más bien que de pronto lo había atropellado un carro. Hicimos todos los recorridos, fui al IMPEC. Allá me atendió un muchacho muy amable.
Me preguntó en qué podía ayudarme. Le dije que mi hijo había desaparecido y que yo necesitaba saber si estaba detenido. Me pidió el número de cédula, chequeó y dijo: No, mamá, váyase tranquila para su casa. Su hijo no está detenido. En ese tiempo yo no podía dormir ni comer. Pensaba que mientras yo dormía en una cama limpia y me comía un plato de comida, de pronto mi hijo dormía entre cartones y pasaba hambre. También fui a RCN y Caracol. Mostré la foto de Leonardo y di los números telefónicos para que me informaban si lo veían. Me llamaban hasta 5 y 6 personas diarias con el cuento de que lo habían visto en la calle 70 cerca Transmilenio, en Ibagué, en Neiva, en Girardot. Yo recorría todas las direcciones que me daban a diario, pero nunca lo encontraba, hasta que un día fui a Medicina Legal. Pensé que esa era mi última carta. Allá me dieron como 10 álbumes de muertos que habían ingresado al instituto. Había gente atropellada, asesinada con arma de fuego, con arma blanca, personas que encontraban en la calle fallecidas de muerte natural. Ninguno de esos rostros asimilaba al de Leonardo. A partir de marzo decidí volver todos los lunes a la misma hora a Medicina Legal, a ver si de pronto en cualquier momento me daban la noticia. Pero no dejé de buscar en otros lados. A diario me levantaba a las 3 de la mañana para ir por toda la ciudad antes de que los habitantes de calle se levantaran y les miraba los rostros a ver si mi hijo se encontraba entre ellos. Sabía que corría peligro porque había personas que estaban bajo el efecto de las drogas. Pero les daba monedas, unos eran groseros conmigo, otros me preguntaban: Mona, ¿a quién está buscando? Les mostraba la foto de Leonardo y me decían: Camine, la acompañamos, vamos allá, que ahí se encuentran más de 10 habitantes de calle. Yo les pagaba y les decía que tenían que comer algo caliente. Sí, monita, tranquila, contestaban. Le pregunté a mi hijo mayor si en la ciudad había otros sitios donde pudiera buscar. Me dijo que estaban el Cartucho, Cinco Huecos, el barrio Santa Fe, lugares de drogadicción y prostitución. Entonces le dije que teníamos que correr el riesgo de entrar a esos sitios, porque no podía quedar ningún lugar en el que no buscara a Leonardo. Y John Smith me dijo: Listo, mami, esa zona la cubro yo. Él pidió 15 días de vacaciones y en esos días con mi hija menor salían disfrazados de indigentes y entraban a esos antros. Como él había prestado servicio militar, a veces se encontraba con militares amigos y les pedía que lo ayudaran a buscar a su hermano. Lo buscamos por toda la ciudad, por todos los municipios de Cundinamarca, y todo fue inútil hasta el 16 de septiembre del 2008. Ese día, a las 10 de la mañana, me llamaron de Medicina Legal. Yo me estaba bañando, contestó mi hija. Le preguntaron por mí. Dijeron que era de parte de Diana Ramírez de Medicina Legal. Yo estaba saliendo del baño envuelta con una toalla, cuando mi hija me dijo que me llamaban de Medicina Legal. Sentí un escalofrío desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y el frío me subió nuevamente y se me concentró en el vientre. Entonces miré a Dolly y le dije: Leonardo está muerto. Dolly empezó a llorar, a brincar y me decía: No, mami, mi hermanito no puede estar muerto. Le pedí a la doctora que me dijera de inmediato lo que tuviera que decirme, pero ella insistió en que fuera a Medicina Legal y allá hablábamos. Me vestí deprisa, cogí mi bolso y fui a Medicina Legal. Sentía como si estuviera levitando. La doctora me hizo sentar y me dijo que iba a leerme una lista, que estuviera muy atenta y dijera cuántas personas identificaba. Estaba nerviosa. Cogí la silla con las 2 manos. Ella me preguntó si me sentía bien. Respiré profundo y le dije que sí. Empezó a leer. El primer nombre que mencionó fue el de Fair Leonardo Porras Bernal. Al oír su nombre mi mente se desconectó y recordé, como en una línea de tiempo, el momento en que me dijeron que estaba embarazada, en que el carro me atropelló, en que el niño nació, cuando estaba hospitalizado, cuando le ayudaba a hacer las terapias ocupacionales, cuando empezó a crecer, y así seguí recordándolo hasta el día en que lo desaparecieron. La doctora golpeó la mesa y me dijo: Luz Marina, ¿me está poniendo cuidado? Me quedé lela mirándola y le dije: Sí, doctora. ¿Usted se sabe el número de la cédula de su hijo? Le di el número. Cuando lo digitó apareció lo que quedó del rostro de Leonardo. Había recibido 2 impactos de bala en el lado izquierdo. Uno se le llevó casi media cara y el otro le desprendió la mandíbula. Me quedé petrificada mirando la fotografía. ¿Usted lo identifica? Sí, señora. ¿Quién es? Dijo: Es Fair Leonardo Porras Bernal. ¿Está completamente segura?
Sí, claro, mi hijo es un ser inconfundible. La doctora me pidió que le dijera cómo estaba vestido Leonardo ese día. Le respondí que no sabía porque yo había salido de la casa cuando mi hijo aún dormía. Ella dijo que él había aparecido con chaqueta de cuero, pantalón de paño a cuadros, zapatos de caucho y ropa interior brasilera. Le contesté que mi hijo no usaba zapatos de caucho, ni pantalones de paño, ni chaquetas de cuero, sino jeans, camisetas, buzos, zapatillas y ropa interior boxer. Después me informó que mi hijo se encontraba en una fosa común en Ocaña, norte de Santander, como un NN, o sea, como una persona sin nombre. Le pregunté cómo podía identificar a mi hijo y recuperarlo. Respondió que en esa lista figuraban 30 jóvenes que estaban en la misma circunstancia, es decir, desaparecidos y asesinados, y que iba a buscar a otras 3 o 4 familias de muchachos que estuvieran en esa lista para hacer una reunión con todos y llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Ocaña, de modo que exhumaran a nuestros hijos al tiempo, porque la Fiscalía no iba a exhumar solo a uno. Le pregunté dónde quedaba Ocaña y me dijo que estaba como a 12 o 14 horas de camino por la vía Cúcuta. Le respondí que mi hijo no pudo haber llegado hasta allá solo y la doctora contestó: La verdad, doña Marina, nada de lo que usted me pregunte se lo puedo contestar. Pregúntele directamente al fiscal de Ocaña, que es el que debe tener conocimiento. A nosotros simplemente nos llegaron esas fotos para contactar a las familias y decirles dónde están sus hijos. La doctora me advirtió que fuera buscando un cementerio donde dejar el cuerpo de Leonardo, de modo que estuviera todo listo para el día de la exhumación. Salí de medicina legal y no recuerdo más. A las 9 de la noche mi sobrina me encontró al lado del acueducto de Bogotá. Dice que ella iba manejando su camioneta cuando me vio, paró, me llamó y yo no la atendí. Entonces se bajó, me cogió del brazo y me subió al carro. Y cuenta que yo repetía: Gringo está muerto, Gringo está muerto, Gringo está muerto. No, tía, él no está muerto, dice que me decía. Mi sobrina dice que me llevó a la casa como a las 10 de la noche, que ahí estaban mi esposo, John Smith, y mis hijas Dolly y Liz, y que mi esposo me preguntó: mi amor, ¿qué pasó? Entonces me quedé mirándolo y dije: Gringo está muerto. No quisieron creerme, mi sobrina se quedó en la casa para que al día siguiente madrugáramos todos a medicina legal a mirar qué era lo que yo había visto. Como a las 8 de la mañana llegamos a medicina legal. La doctora Diana Ramírez estaba ahí. Le presenté a mi esposo, a mi hijo, a mis hijas y a mi sobrina. Le volví a dar el número de la cédula de Leonardo, lo digitó, volteó el computador y salió otra vez esa foto con su cara desfigurada. Mi esposo preguntó quién había hecho eso. La doctora le dijo que iba a responderle como me había respondido a mí. Yo no puedo decirles nada porque a medicina legal nos envían las fotos de las personas, pero nosotros nunca preguntamos cómo murió, ni quién lo hizo, ni por qué lo hicieron. Cuando salimos de medicina legal, llegamos a Matfre, una entidad española de seguros y de servicios de exequias. No quisieron transportar el cadáver de Leonardo, a pesar de que llevábamos tiempo pagando el seguro. Ni siquiera aparecíamos en el sistema. Pero en cambio nos cobraban el servicio. Después volvimos a llamar a Mapfre y preguntamos que si llevábamos tanto tiempo pagando el servicio de exequias, ¿por qué se negaban a ayudarnos? Y la respuesta fue: ¿qué quieren? ¿Que les pongamos un carro fúnebre en la puerta de la casa? Fuimos a varios cementerios: Campos de Cristo, El Apogeo, Chapinero, el Cementerio Central, Matatigres. Con el traslado desde Ocaña todo nos valía 15 millones de pesos. Nosotros no teníamos ese dinero. Nos tocó solicitar un préstamo y un amigo de mi esposo, que tenía un lote en la Inmaculada, dijo que nos prestaba uno. El 23 de septiembre la doctora Diana Ramírez me llamó para citarme a las 10 de la mañana en medicina legal, porque ya había conseguido 3 familias más para que fuéramos a Ocaña. La doctora se encontraba con las 3 señoras: Blanca Monroy, Elvira Vázquez y Florilda Hernández. Cada una tenía en la mano la foto de su hijo. Nos dijo que intercambiáramos los números de celulares y que cuando estuviéramos de acuerdo en cuándo viajaríamos, le avisáramos para hacer el contacto con Ocaña y realizar la exhumación. Entonces dije: llevo 8 meses buscando a mi hijo, doctora. Yo no puedo pensar que pase un día más sin recuperarlo. Vamos ya. Como a las 4 de la tarde, mi esposo, mi hijo mayor y yo nos fuimos para Ocaña en el carro de mi sobrina. A las 9 de la mañana llegamos a la fiscalía. Fue entonces cuando el fiscal Rubén y su ayudante
un doctor Sergio, soltaron la risa al oírme decir que yo iba por los restos de Fair Leonardo Porras Bernal. Fueron momentos muy difíciles. A mi esposo, a mi hijo y a mí nos separaron para hacernos interrogatorios separados, a ver si nos contradecíamos. A las 12 del día llegaron las otras 3 familias, a ellas también las separaron. En la fiscalía nos dieron las 6 de la tarde. A esa hora entró un representante de la alcaldía que traía un mapa con la ubicación de cada uno de los chicos. Nos llevó a la funeraria y nos dijo que Fair Leonardo Porras Bernal estaba en el cementerio central de Ocaña y que Elkin Gustavo Verano Hernández, Joaquín Castro y Julián Oviedo Monroy se hallaron en la vereda Las Listas. Pregunté por qué no se encontraban todos en el mismo cementerio y dijo que la cantidad de muertos que había que recoger a diario había saturado el cementerio de Ocaña y que por eso la alcaldía había alquilado un cementerio comunitario en Las Listas, a 45 minutos de ahí. Pedí que a mi hijo no lo exhumaran en presencia de los medios de comunicación. El señor dijo que si llegábamos a las 5 de la mañana al cementerio, a esa hora empezaría la exhumación. A las 4:30 de la mañana mi esposo, mi hijo y yo fuimos al cementerio. Ahí estaban el chico de la alcaldía, representantes del CTI de Ocaña y de Cúcuta y la forense, doctora Felisa Carvajal. Apenas abrieron el cementerio, 2 sepulteros empezaron a exhumar. Cuando sacaban un cadáver tenían que dejar que pasara 1 hora para que la fosa respirara. Después sacaban el otro. Mi hijo era el tercero. Estando en la exhumación sentí un estruendo en la puerta del cementerio. Yo estaba sentada en el piso con la doctora Felisa y ella me estaba explicando por dónde entraron y salieron las balas. Íbamos en la explicación del 9º impacto, cuando 24 militares interrumpieron la exhumación. Somos una delegación enviada por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, dijeron. La doctora se asustó, guardó los documentos dentro de un sobre de Manila, metió todo en un bolso y se levantó rápidamente. Permanecí sentada. Los señores continuaron la exhumación. La fosa olía, había animales por el aire y chulos por todo el cementerio. Por entre las piernas de un militar vi que sacaron una bolsa y que de ella rodó un cráneo en un estado de deterioro avanzado. Cogieron el cráneo, le echaron líquidos para que el carro fúnebre pudiera viajar sin olores. Lo embalsamaron, lo metieron en la bolsa, lo colocaron dentro del ataúd y lo taparon. Ahí está su hijo, me dijeron. Le dije a la doctora que necesitaba hablar con ella porque en 8 meses el cráneo de mi hijo no podía haberse descompuesto tanto. No tenía cabello, era medio cráneo. La doctora me dijo que hablábamos después. Creo que ella fue negligente porque como forense debió decirles a los militares que en ese momento no podía atenderlos porque estaba en una exhumación y necesitaba que la madre identificara el cadáver de su hijo para que se lo llevara con satisfacción, pero eso no pasó. Los militares nos rodearon, preguntaron qué estaba pasando y dijeron que requerían toda la información. Yo les respondí que en ese municipio el ejército había asesinado a mi hijo, que necesitaba recuperarlo, que luego me iría y que no quería tener problemas con nadie. Respondieron que no podíamos salir porque teníamos que contestar unas preguntas. Solo les dije que yo era del municipio de Soacha, que era la mamá de Farid Leonardo Porras Bernal, desaparecido el 8 de enero del 2008, que después de 8 meses de búsqueda mi hijo había aparecido ahí, en una fosa común como un NN, y que, según el informe de la Fiscalía, la Brigada Móvil 15 lo había dado de baja y lo había sindicado de ser jefe de una organización narcoterrorista. Entonces me dijeron, ahora firme aquí. Se supone que uno firma cerca de donde termina el informe, pero ellos me indicaron que tenía que firmar en la hoja, abajo. ¿Y ese pedazo en blanco para qué lo necesitan? Pregunté. Mi hijo me dijo que no firmara. Además, había un señor tomando fotos y filmando la exhumación. Él se enfureció, cogió la cámara y cuando ya la iba a romper, un militar le dijo, no la rompa porque usted no sabe lo que le pasa. A mí no me importa, no le tengo miedo, contestó mi hijo. Entonces cogió la memoria de la cámara, se la echó a la boca, la mascó, se la pasó, salió corriendo. Los militares empezaron a perseguirlo. Él se montó en una moto, se fue y se escondió en la fiscalía de Ocaña hasta que fuimos a recogerlo. Salimos del cementerio. El carro fúnebre llevó el ataúd a la funeraria. A las 6 de la tarde de ese 25 de septiembre
aparecieron los carros fúnebres con los ataúdes de los demás chicos. Nos fuimos. Al día siguiente llegamos a la funeraria Los Olivos de Bogotá. Ahí estaban los medios de comunicación. Hubo una ceremonia. A Leonardo lo inhumamos en el cementerio La Inmaculada, en el lote que nos prestó el amigo de mi esposo. A las 6:30 de la tarde salimos del entierro. Después de que comimos y nos bañamos, me quedé en la sala de la casa. Lloré y le pedí a Leonardo que por favor me mostrara qué era lo que había pasado con él. Necesito saber qué pasó contigo, hijo, por favor, dímelo, repetía. Como a las 10 de la noche sentí un miedo horrible. Después me hormigueó todo el cuerpo. Luego el corazón se me aceleró. Era como si fuera a salírseme del pecho. Yo iba a gritar, pero nadie me oía. Entonces perdí el conocimiento. Me desperté como a las 6 de la mañana. En ese momento me pregunté, ¿qué pasó ayer? Pienso que lo que tuve fue la misma reacción que tuvo mi hijo en el momento en que lo iban a asesinar. Cuando me dio miedo fue porque mi hijo sintió miedo en el sitio donde lo mataron. Cuando mi corazón empezó a palpitar ligero, creo que así se aceleró su corazón en el momento en el que él empezó a correr y a sentir los impactos de bala. Cuando mi cuerpo me hormigueó fue porque mi hijo sufrió un choque hipovolémico y se fue desangrando, y cuando quedé inconsciente fue porque murió. Siento que esa fue la manera en que en ese momento mi hijo se manifestó, porque en la época en que estuve buscándolo, él me hablaba en los sueños. La última vez que soñé con él, lo vi en una avenida. Entonces corrí hacia él y le dije, Leonardo, ¿para dónde vas? Llevamos buscándote mucho tiempo. La familia está preocupada. Y él dijo, todos ellos son mi familia. Cuando miré hacia donde él me mostraba, vi niños, ancianos, jóvenes, gente de toda clase. Entonces yo no entendí, pero ahora entiendo que él me estaba indicando que ya no era de este mundo. Después de la inhumación, los medios de comunicación empezaron a informar a su manera. Que Hugo dijo que Fair Leonardo había estado detenido 5 años en la cárcel Modelo por concierto para delinquir agravado. El Tiempo, como justificando la muerte de cada uno de los chicos, dijo que tenían antecedentes penales. Pero luego me entrevistaron y hablé de la discapacidad de Leonardo. Entonces su caso se volvió emblemático. Además, la fiscalía había dicho que Leonardo era el que había atacado al ejército y que en el momento del levantamiento tenía un arma 9 milímetros en su mano derecha. Y eso era imposible por su discapacidad. Seguro ellos no sabían que por esa razón mi hijo era zurdo. Ahí empezó la primera prueba de inconsistencia en el proceso, pues en el momento en que hicieron el montaje del levantamiento, llamaron a medicina legal y a la fiscalía. Tomaron fotos y como a 50 centímetros de la mano derecha apareció el arma con la que supuestamente mi hijo le había disparado al ejército. Por esos días le preguntaron al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por el caso de Soacha, y él respondió que estaba en investigación y que esperaba que fuera un positivo y no un falso positivo. Después del 8 de octubre, Álvaro Uribe dijo que los jóvenes de Soacha no se habían ido precisamente a coger café, sino que se habían ido con propósitos delincuenciales. Esas palabras de Uribe fueron las que me impulsaron a luchar contra el Estado, contra el gobierno y contra las cúpulas militares. En el caso de Leonardo, la imputación a los primeros militares la iniciaron el 14 de mayo del 2009. Entonces acusaron de desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público, a un mayor, un teniente, un cabo segundo y a 3 soldados profesionales. El caso terminó en el 2013. La Corte Suprema de Justicia los condenó por esos delitos a pagar 54 años de prisión, y el caso de Fair Leonardo Porras Bernal fue declarado crimen de lesa humanidad. En el proceso se supo que a Soacha habían llegado unos militares retirados y otros civiles. Uno de ellos se hizo amigo de Leonardo. Él dice, dentro del juicio, que el 11 de enero del 2008 llevó a Leonardo hasta Ocaña, se lo entregó a un señor palomino y que por eso le pagaron 200.000 pesos. También se habla de un militar retirado, un señor Gámez, que se hizo amigo de ellos, les ofreció trabajo en fincas para sembrar palma o ver el café. Les pidió la fotocopia de la cédula y con los números les dañó en el DAS las hojas de vida. Por eso los muchachos aparecieron en el sistema con antecedentes judiciales.
A mi hijo le inventaron que había estado 5 años detenido en la cárcel Modelo por hurto agravado. Después vino el proceso de paz. Crearon la JEP y los militares implicados en el caso se inscribieron para recibir los beneficios. Ya rindieron versión voluntaria, pero no nombraron a los altos mandos, ni dijeron quién les había dado la orden de matarlos. Afirmaron que asesinaron a los chicos para mostrar resultados, pues los presionaban y los comparaban con las de otras bases militares que sí presentaban a diario excelentes desempeños. Y dijeron que un soldado les había contado que se había llevado a unos muchachos del municipio de Soacha, señalados de tener antecedentes, de ser drogadictos, de ser como desechos de la sociedad, no aptos para vivir, y contaron cómo asesinaron a Leonardo. Le colocaron esposas, capucha y lo pusieron a correr. Entonces le dispararon y lo mataron. Eso ocurrió el 12 de enero de 2008, después de las 2 de la mañana. En octubre del 2008 ingresé al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Me explicaron que como víctima yo tenía derechos. En el 2009 empecé un diplomado de 6 años en Derechos Humanos en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Ahí entendí el conflicto colombiano y me di cuenta de que había durado 49 años dentro de una burbuja y desconocía que mi país había vivido una guerra interna. Yo había nacido en 1959 y no me había tocado la violencia en mi infancia. Solo oía a mi madre que decía que en esa época habían muchos desplazamientos, que los liberales mataban a los godos y que los godos mataban a los liberales, pero nada más. Luego estudié un diplomado sobre género en la Universidad Nacional, que duró casi un año. En el 2010 recibimos apoyo de Amnistía Internacional por las amenazas que habíamos recibido. A una madre de Soacha le habían asesinado a un segundo hijo por investigar quién se había llevado al primero. A mi hijo John Smith lo habían perseguido y le habían enviado panfletos que metían por debajo de la puerta. Uno de ellos decía: lástima que su muerte vaya a ser la única forma de callar a su mamá. Luego nos habían llegado otras amenazas para las chillonas de las madres de Soacha. Éramos 16 madres de Soacha y 4 de Bogotá. Después, Amnistía Internacional me escogió a mí por ser mi hijo discapacitado y a la señora María por ser su hijo menor de 16 años, para llevarnos a una gira por España, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Irlanda. En el Parlamento Europeo denunciamos ampliamente las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos. El 18 de mayo del 2010, a la Embajada de España en Colombia llegaron 5.500 rosas y más de 25.000 mensajes de solidaridad para las madres de Soacha. Entonces nos convertimos como en la punta del iceberg de una denuncia amplia a lo largo y ancho del país de lo que era una política sistemática. Por esa época empecé a hacer diálogos en universidades y colegios con el fin de apoyar a las organizaciones y a las víctimas regionales. Luego me eligieron para ir a La Habana con la delegación de las 70 víctimas enviadas para hablar con los de las FARC. Después pedimos que nos permitieran hacer pedagogía del proceso de paz en todo el país. Pero antes, en el 2009, cuando ya nuestra denuncia de las ejecuciones extrajudiciales estaba cogiendo fuerza, el gobierno empezó a hostigar a los periodistas que sacaban reportes sobre el caso de Soacha. Entonces Patricia Ariza nos abrió las puertas del Teatro de la Candelaria. Así, en el 2009 surgió una obra, Mujeres en la Plaza, con 350 mujeres que reclamaban a sus desaparecidos, sus muertos, sus territorios. Luego, en el 2010, surgieron las 100 Manuelas y 1 o 2 años después Pasarela, con más de 85 mujeres nacionales y extranjeras que denunciaban violaciones de derechos humanos. En el 2013 surgió Huellas, que representa a las mujeres campesinas violadas y sacadas de sus territorios por los grandes terratenientes. Luego, Idartes hizo un proyecto de fusión entre actrices profesionales y víctimas, y surgió Antígonas, Tribunal de Mujeres, una obra que dura 1 hora y denuncia el genocidio contra la Unión Patriótica, la persecución contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, los falsos positivos, los desmembramientos y decapitaciones en las casas de Pique en Buenaventura y los crímenes de Estado, en los que se presentan 3 casos: el del niño de 16 años de la señora María, el del hijo de la señora Lucero, asesinado por la Cuarta Brigada,
y el de Fair Leonardo Porras Bernal, que lo protagonizo yo. Cuando lo hago siento tanto dolor que me quiebro en las tablas, es que revivo lo que he tenido que afrontar durante estos 12 años, pero al tocar en la obra sus objetos, sus carros, su Biblia, la ropa que tenía puesta el 7 de enero del 2008 y el muñeco con que dormía, hago como si estuviera alzando a mi hijo y siento su presencia.